Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les guarde. Que la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Vamos a presentar el mensaje de hoy. La predestinación. Una elección de Dios segura para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes fueron predestinados? ¿Quiénes fueron predestinados? ¿Por qué fuimos predestinados? ¿Para qué fuimos predestinados? Un tema que muchas iglesias no comprenden muy bien. Me llama la atención cuando Pablo, el apóstol, nos habla en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 21, diciendo: así como el pecado reinó para muerte, de esta misma manera, así también la gracia reina para vida eterna en Cristo Jesús. La forma de entender el Evangelio es lo que Pablo habla en Romanos 5, 21. Cuando Pablo dice en Romanos 5, 21, de la manera como el pecado reinó para muerte, ¿qué es lo que hace que el hombre se pierda? ¿Qué es lo que hace que la salvación se pierda? Pues claramente la ausencia de un Salvador. Eso es lo que hace que el hombre pierda la salvación. Más bien, no es que la pierda, sino que nunca tenga salvación. Nunca la haya tenido. ¿Qué es lo que hace que el hombre no tenga salvación o que nunca la haya tenido? La ausencia de un Salvador, Jesucristo, muriendo en la cruz con un solo sacrificio perfecto a través de la sangre de Cristo. La pregunta segunda que voy a hacer, la otra pregunta es: ¿qué es lo que hace que el hombre tenga seguridad de salvación y sea salvo eternamente? La presencia de un Salvador. La presencia de un Salvador. Cuando Pablo el apóstol habla en Romanos capítulo 5, 21, diciendo: así como el pecado reinó para condenación, ¿qué efecto hacía cuando el pecado reina para condenación? Sin que haya un Salvador, pues que haya pérdida de salvación. Que el hombre permanezca en delito y en pecado y muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que hace que haya seguridad de salvación? La presencia vigente de un Salvador llamado Jesucristo en la cruz, por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo que hace nosotros tener seguridad en Cristo. Por lo tanto, Pablo dice que después que Cristo murió en la cruz de Calvario y todos aquellos que fuimos elegidos para salvación y hemos aceptado el sacrificio de la muerte de Cristo, Pablo dice que ahora, tiempo presente, tiempo actual, la gracia reina para vida. La gracia reina para vida para que nosotros disfrutemos una herencia eterna de salvación para nosotros los gentiles, el pueblo de Cristo, la gracia, nosotros la gracia. Ahora, el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. La palabra predestinación Dios se la reveló a Pablo para nosotros, la iglesia, disfrutarla. La palabra predestinación hace una referencia entre el pueblo de Israel y los gentiles. Cuando Dios permitió y sabía en su soberanía que los judíos iban a rechazar al Mesías en su mayoría, entonces Dios ya tenía guardado y predestinado un pueblo. Antes de leer Efesios 1:11, vamos a dirigirnos un momentito a la carta de Romanos, un momentito, capítulo 11, versículo 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6, dice el apóstol Pablo: así también, aún en este tiempo, Pablo está hablando un tiempo donde Dios eligió a los gentiles. Y usted está en ese tiempo, en ese periodo de tiempo que Pablo le llama dispensación. Dispensaciones.
que son periodos de tiempo donde Dios trabaja y hace algo por un pueblo. Ahora llegó el tiempo, la dispensación, el periodo de tiempo en la cual Dios, después de la muerte de Cristo y a través del llamamiento de Pablo el apóstol, Dios elige a una nación, a un pueblo para salvación. Y esa salvación cayó sobre nosotros por amor y misericordia de Dios para nosotros. Y dice Pablo en Romanos 11, 5 y 6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esa palabra que el apóstol Pablo nos ofrece, lo ofrece para nosotros la iglesia. Hay una elección que ha quedado y es la elección de nosotros, los gentiles, que somos los gentiles. Nosotros, la iglesia, no somos el Israel de Dios. Nosotros, la iglesia, somos los gentiles que al ser salvo se compone de nueva criatura. Nuestra salvación en Cristo Jesús se compone de ser nueva criatura en Cristo Jesús y somos un cuerpo que Cristo nos ha dado para salvación. Y Pablo dice, pero así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por las obras que nosotros podamos realizar, las obras de la ley. Así como Pablo lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39, cuando Pablo le dijo a muchos judíos, diciéndole que por las obras de la ley de Moisés nadie será salvo y justificado. Parte de lo que es las obras o la ley de Moisés es el bautismo en agua. Parte de la ley de Moisés es el bautismo en agua. ¿Ok? Y dice Pablo, y si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Las obras que dice la iglesia que hay que realizar para mantener seguro la salvación, Pablo dice que eso no es salvación por gracia, sino salvación tratándola de buscar por medio de las obras nuestras. Gloria sea el nombre de Jesús. Y si es por obra ya no sería gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a pasar un momentito también al libro de Efesios. Al libro de Efesios. Yo no sé cuántos de ustedes creen en el libre albedrío. El libre albedrío, Dios no nos dio el libre albedrío. El libre albedrío pertenece a una secta. Son sectas. Todos los que creen en el libre albedrío son sectarios. Y perdona que hable así, pero es una realidad. El libre albedrío es el hombre diciéndole a Dios, yo puedo ser salvo, yo también puedo ser salvo, atribuyendo mi propia justicia, mis propias obras también. Por lo tanto, Pablo el apóstol nos dice en cuanto al libre albedrío en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, diciendo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Pablo nos dice que el estado del hombre antes de venir a Cristo era un estado muerto en delito y en pecado. Y una persona muerta en delito y en pecado no puede autosalvarse solo porque está muerto. Y un muerto espiritualmente no tiene el zoé de Cristo. El zoé de Cristo en el griego viene siendo vida eterna. Vida eterna. Y hay una diferencia entre el ruá en el hebreo, que es vida también, aliento de vida, versus entre el zoé de Cristo en el griego. Porque en el griego indica ese zoé de Cristo, Z-O-E, sin añadirle la H. Si la quieres añadir, pues bien. Esa palabra zoé en el griego, que significa vida, está bien acompañada con la seguridad de salvación. Pero sin embargo, el ruá de Cristo en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es vida,
pero es una vida que Dios le da al hombre en la tierra, que tiene un destino, no es la misma vida, no es la misma vida. Por lo tanto, Pablo no apoya la idea de el libre albedrío. No somos salvos por tomar una decisión para ser salvados o para tomar decisión si le servimos o no le servimos. Somos salvos por la decisión que Él toma en la cruz antes de la fundación del mundo. Ese somos nosotros, la iglesia. Cuando Pablo el apóstol, vamos a hacer una pausa aquí, habla en Romanos 11, versículo 5, así también aún en este tiempo que era un remanente escogido por gracia, ese remanente escogido por gracia ya estaba preservado por Dios antes de la fundación del mundo. Ya tú eras salvo. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya tú estabas bendecido. La bendición tuya no comienza en la tierra. Aquí Pablo habla de una bendición espiritual. Una bendición espiritual. Y dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales es donde tú vas a estar. Tú vas a estar cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Es más, ya estamos en lugares celestiales caminando. Tú estás caminando en lugares celestiales, porque de ahí viene la bendición espiritual de salvación, de los lugares celestiales. Lugares celestiales indica algo que viene de lo alto, algo que Dios hizo, algo que Dios realizó en la cruz del Calvario, algo que Dios hizo y no lo hiciste tú. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos. Nuestra salvación no es una decisión nuestra. Nuestra salvación es una decisión que Dios escogió tu vida. Antes de tu nacer, ya Dios te había elegido, te había escogido con un propósito. Con un propósito. El propósito es para que toda rodilla se doble ante Él. El propósito es para que todo hombre se rinda ante Él y saque una alabanza. Es para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de la alabanza, de la salvación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Desde cuándo Dios conoce este remanente que ha sido elegido? Según Romanos 11, 5 al 6. Pregunta: ¿desde cuándo Dios conoce este remanente? Vamos a buscarlo en el libro de Efesios, capítulo 1, 3 al 4. Lo acabé de leer y ni siquiera nos dimos de cuenta. La pregunta es: ¿desde cuándo Dios conoce este remanente que habla Pablo en Romanos 11, 5, 6? La respuesta está en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios nos conoce? Desde antes de la fundación del mundo. Él ya te conoció bien, y Él puso el querer como el hacer. Ese querer que el hombre le da a Dios cuando Dios te convence de pecado y de justicia. Dios te convence que tú eres un pecador y que tú no puedes ser salvo si no es por la elección de Dios, por la gracia de Dios. Desde cuando Dios te eligió y nos conoce
desde antes de tu nacer. Quiere decir que el hombre no puede decirle a Dios, yo quiero perder la salvación, porque la elección de salvación la tomó Dios por nosotros, porque nuestra condición era, como dice Pablo en Efesios 2, 5 al 6, nuestra condición es una depravación total, no parcial, sino total. Tú estabas muerto en delito y en pecado. Y un muerto no le puede hablar a Dios, dame vida, a menos que Dios te dé vida a ti estando en la condición que estabas tú. Él te dio la vida a sí mismo. Por lo tanto, el libre albedrío no puede ocupar lugar en esto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo fue escogido el hombre? Versículos 5 y 6. Aquí mismito en Efesios capítulo 1. ¿Cómo fue escogido el hombre? En amor. En el amor perfecto de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos escogidos según en amor y el puro afecto de la voluntad de Él, no la voluntad tuya. El libre albedrío dice, yo también puedo tomar decisión, pero Dios dice que nosotros fuimos escogidos primero por amor y segundo por el puro afecto de su voluntad. No es la voluntad del hombre. El libre albedrío no tiene lugar aquí para salvación. Definitivamente no lo tiene. Lo que hablan y creen en el libre albedrío es porque están rechazando la gracia de Dios. No la entienden, no la valoran, no la comprenden. Necesitamos ser iluminados para comprender el evangelio de nuestra salvación de Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón de esta elección? ¿Cuál es la razón de que la cual nosotros fuimos elegidos según Efesios 1 del 3 al 6 y también según Romanos 11 del 5 al 6? ¿Cuál es la razón de nuestra elección para tener salvación y vida eterna antes de la fundación del mundo? La elección y la razón se encuentra en Primera de Timoteo 3:15. ¿Cuál es la razón? Para hacer columnas, para anunciar la verdad del evangelio, para hacer columna, baluarte y defensor de la verdad. Es decir, el motivo y la razón de nuestra elección para salvación y formar ahí la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es para hacer columnas, baluarte y defensor de la verdad, para anunciar la verdad. ¿Ven? Para anunciar la verdad. Para eso Dios te predestinó. Para eso fuimos elegidos y predestinados por gracia mediante la sangre de Cristo. Para eso Dios nos dio la seguridad de la salvación y nos dio la justificación. Tiempo auristo. Perfecto. Perfecto. Para eso fuimos justificados y salvos y tenemos la seguridad de la salvación. Para anunciar que nosotros tenemos la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Cristo murió en lugar nuestro. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 6, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 6, gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ya tú tienes la vida eterna. No dice que puedes perder la salvación. Acuérdense de lo que yo les estaba hablando en Romanos capítulo 5, versículo 21. Cuando dice Pablo, para que así como el pecado reinó, cuando el pecado reina,
hay muerte espiritual y hay separación de Dios. El hombre está bajo la esclavitud, bajo maldición y sin Cristo. Pero dice Pablo, de esta manera como Cristo resucitó para vida eterna, dice Pablo, así también la gracia reina por la justicia. Quiere decir que si Pablo dice que la gracia de Dios reina, la salvación y la seguridad de la salvación está reinando. Pero cuando nosotros no entendemos la revelación, para entender bien el mensaje de la predestinación y la seguridad de la salvación, hay que entenderlo bajo la rema del Espíritu Santo. No es la rema de los hombres. Por eso es que Pablo tuvo bastantes problemas con Corintios, con las iglesias de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? Diciendo, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con vana persuasión de vana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, mas si hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Ahora viene bien importante el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, que es la mente del hombre, son las que Dios preparó para todos aquellos que aman. El versículo 9 es un misterio. El versículo 9 es un misterio. Antes bien, como está escrito, cosas que el hombre no vio, nunca supo. ¿Cuáles son? ¿Sabe cuáles son? Lo que dice Pablo en Romanos 11. Lo que dice Pablo en Romanos 11. Vamos a buscar Romanos 11. Un momentito. Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y también lo que dice Pablo en Efesios. Vamos a buscar Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Dice Efesios 1, ¿verdad? 4, Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cosas que nadie sabía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón, son las cosas que Dios tiene preparado. Entonces, cuando dice Pablo preparado, ¿qué es lo que tiene preparado? Nuestra salvación, nuestra elección. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a pasar un momentito al libro de Romanos, aquí mismito, capítulo 9, ¿ok? Capítulo 9, versículo 14 en adelante. Romanos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Y dice de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, Pablo dice, hay injusticia en Dios de que Dios haya dejado pasar por alto a Israel y escoja a una nación pagana como los gentiles. No, simplemente Israel pues rechazó a su Mesías. Pero Dios no rechazó a Israel, a los judíos, permanentemente. Y Dios puso su mirada en las naciones gentiles a través del llamamiento de Pablo el apóstol, que es el apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo es el que revela la gracia y esta gloriosa salvación que tenemos nosotros hoy en día.
Entonces Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios en cuanto a la elección de Dios? No, porque Él es Dios y el estado de nosotros, el estado que nosotros tenemos espiritualmente es un estado de estar muerto en pecado y en delito. Nosotros nunca le decimos a Dios, yo quiero ser salvo o yo quiero perderme. Fue Dios el que te eligió a ti por misericordia. Y voy a decir algo bien importante. Hay un solo remanente escogido por gracia. La gracia de Dios ahora se manifiesta con nosotros. La gracia de Dios ahora, tiempo presente, se manifiesta con los gentiles. Ya Dios terminó con Israel, con los judíos, y les cegó los ojos, el entendimiento. Él mismo lo hizo. Cuando Dios quiere cegar el entendimiento y los ojos espirituales para que nunca un pueblo vea la gracia o la tenga, Él lo hace. Y cuando Dios quiere abrir los ojos, el entendimiento para que la gracia y la salvación llegue al hombre, Dios mismo lo hace. La decisión la toma Dios, no es el hombre. Por eso vemos que, como un ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, creo que 16 o 17, entre uno de esos dos capítulos, 16 o 17, vemos a la mujer llamada, ¿quién era? ¿Quién era esa mujer? Se me olvidó. Vamos a buscarla. Hechos, capítulo 16. Capítulo 16 o capítulo 17. Dice, la mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura. 16, versículo 14. Tengo tantas cosas en la mente que de momento se me olvida. ¿Qué Dios hizo con la mujer Lidia, vendedora de púrpura? Le abrió su entendimiento, su espíritu, para que a través del evangelio que predicó Pablo, ella pueda ser salva a través de oír el mensaje. Dios es el que abre el espíritu y el entendimiento para que tú puedas entender el mensaje. El mensaje se entiende por rema, por revelación. Si Dios no abre el entendimiento de nosotros, no entendemos nunca la seguridad y la salvación. Pablo dice en el Romanos 9, 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, no hay injusticia en Dios, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera. La salvación no es nuestra, es una decisión que Dios toma por nosotros, no es nosotros la tomamos por Él. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, al faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer lo endurece. Dios endureció el corazón de Israel, de los judíos. Y cuando Dios endurece el corazón, la conducta y el comportamiento de un hombre es, no quiero a Dios, no me importa, pero cuando Dios hace lo contrario, te da el zoé, te da la vida y pone el querer como el hacer. Poner el querer como el hacer. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero aceptarte como Salvador. Él es el que pone ese querer, no eres tú. Es Dios el que lo pone y lo hizo antes de la fundación del mundo, para que en el tiempo de hoy, a pesar de las debilidades humanas, a pesar de los pecados, de los muchos pecados, tú le dijeras a Dios sí, le dijeras a Dios sí. Y eso es una obra que Dios hace. Entonces dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué tú le echas la culpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Nadie.
has resistido la voluntad de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, alterque con Dios es para decirle a Dios, Dios, no, esto es injusto. No, Dios, sí se puede perder la salvación. Dios dice, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Para que le digas a Dios, no, que tú no escogiste para salvación, tiene que ser por obra. ¿Quién eres tú? Si Dios escoge por salvación al que Él quiere. Y Pablo continúa, dirás el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No puedes. Tú no puedes decirle a Dios, ¿por qué tú me has hecho así? Porque Dios estaba antes que tú. Antes de que Dios te formara, ya Dios era. Dios tomó la decisión por ti. No fuiste tú por Él. Él es Dios y hace como Él quiera. ¿Ve? Ahí está la esencia de la salvación, de la predestinación, la decisión que Él toma y no es el libre albedrío. Dice Pablo, versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea que Dios hizo vasos para honra y también Dios hizo, ¿por cuánto tiempo yo voy? Ok. Bien. Dios hizo vasos de honra y Dios hizo vasos de deshonra. ¿Cómo va a ser, hermano Samuel? No, el amor de Dios es para todo. La salvación de Dios fue para todo el mundo. No, Señor. Te lo voy a demostrar. Vamos a pasar un momentito a Mateo. Vamos a pasar a Mateo un momentito. Vamos a pasar a Mateo un momentito. Capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 11, dice así, de la siguiente manera. Él respondió y le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Aquí Jesús está hablando acerca de la parábola, ¿verdad? La parábola de la cizaña, ¿verdad? Y Jesús respondiéndole en el versículo 11, ¿verdad? Versículo 10 y 11, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos habla tú por parábola? Y Jesús les responde, ¿por qué Jesús le habla a ellos? ¿A quién? A los discípulos, a los escogidos. ¿Por qué le habla por parábola? ¿Y sabe por qué Jesús le habla por parábola? Jesús da la respuesta aquí. Porque a vosotros os he dado saber el reino de Dios, de los cielos, mas a ellos. Cuando Jesús dice, mas a ellos, se está refiriendo a un remanente que no era elegido. Que no era elegido. ¿Lo entendiste? ¿Lo cachaste? Esto se entiende por rema. Este mensaje se entiende por rema. O sea, hay que estudiar bien la palabra de Dios. Eso no es así, dice el Señor. No, esto hay que meterse con revelación de Dios. ¿Entiendes? Aquí Jesús le está diciendo y le está respondiendo la pregunta a los discípulos, a los apóstoles. Y los apóstoles le dicen, ¿por qué tú nos hablas por parábola? Es como yo te dijera a ti, mira, ven acá, varón, ven acá. Es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Te voy a hablar inglés. Te voy a hablar inglés porque el mensaje que yo te quiero dar es tan importante que yo no quiero que esta gente lo oiga. Por eso yo te voy a dar el mensaje, te lo voy a dar en inglés. Y te empiezo a hablar en inglés para que otros que no entiendan inglés no entiendan lo que yo te quiero decir. No entiendan el beneficio que yo te estoy otorgando a ti de estar en el reino. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay muchos oponentes. Los oponentes de Cristo eran las sectas de los escribas y fariseos. Por eso tú ves en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 40 y algo por ahí.
más o menos, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su propio padre el diablo quieren ustedes hacer. Pues había un remanente que no eran elegidos. ¿Me entiendes? Por eso Jesús le hablaba por parábola a ellos nada más, para que el otro no entendiera el mensaje de Jesús y la bendición y la elección era para esos elegidos nada más. Pero ¿dónde está el amor? El amor de Dios siempre ha estado. A lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor en cuanto a la salvación? Te llamé, yo te llamé y tú me dijiste, otro día, Señor, otro día, no tengo tiempo, algún día. ¿Dónde está el amor de Dios? Pues siempre he estado ahí presente. Te llamé, sí, Señor, un día haré esto, te acepto como Salvador. Pero para ser más exacto, la salvación tiene que ver con una elección, ¿ok? Con una elección y no es con nuestra propia voluntad y elección, ¿ok? Bien, perdona que vaya rapidito, discúlpame, que no quiero perder tiempo. Entonces, continuamos con Romanos, ¿ok? Romanos, capítulo 9, y dice, versículo 20, mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso debajo al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el bajo para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? Pues entonces, de acuerdo a Mateo 13, que yo te estaba leyendo, de acuerdo a Mateo que yo le estaba leyendo, Dios siempre ha tenido una elección. Para Israel la tuvo, mas para nosotros la tiene. Para con los gentiles, con el pueblo de los gentiles, que no estaba ligado al judaísmo, también Dios tenía su elección. ¿Ve? Entonces, si tú le sirves a Cristo y amas a Dios, fuiste elegido por gracia. ¿Ok? Entonces dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? ¿Qué hizo Dios con los vasos de ira? No es que los condenó, sino que los soportó. Pero eran vasos de ira. Cuando Dios habla de vaso de ira, hermano, un vaso de ira es, yo tengo ira contra ti, pero la ira de Dios no está sobre nosotros. Está el amor. Por eso Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, diciendo, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ves? Dios para los elegidos se manifiesta con paz, no es con ira. Y Pablo continúa diciendo, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. Dios mostró su riqueza de su gloria, de salvación y elección con los vasos que Él tenía misericordia con Él según su beneplácito de su voluntad. No es según el libre albedrío del hombre, es según su voluntad. ¿Viste? Entonces dice, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. O sea, cuando Pablo dice que Él preparó, Dios, ve acá, preparó tu salvación. Dios preparó tu salvación y lo confirma Pablo en Efesios 2, 8 y 9. En Efesios 2, 8 y 9, diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Esta elección, esta salvación no viene de ti, viene de Cristo a través del don que Él nos dio. Él nos dio un don para creer. Ese don nos da a nosotros y nos abre el entendimiento y nuestro corazón para creer. Ese don es un don que Dios nos dio a nosotros para creer ya. Es un don que tú tienes para creer en esa salvación. No es tuya, es que Él te la dio. Dice el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Viste? Versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Pablo dice aquí, en el versículo
23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Ya Dios preparó de antemano tu vida completa, desde el principio hasta el final, con las debilidades tuyas, con tus debilidades y aún con los mismos pecados que tú puedas cometer. También Dios preparó todo. Todo lo preparó Dios para un propósito. Y dice Pablo, a los cuales también ha llamado, a esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Te acuerdas cuando yo te estaba hablando en Mateo 23, ¿verdad? La parábola, ¿verdad? Que Jesús habló a los judíos. Les habla ¿por qué nos habla por parábola? Pues te hablo por parábola para que aquellos que están allá no oigan el mensaje, sino más que ustedes, porque ustedes fueron elegidos. ¿Dónde está el amor? El amor de Dios siempre está. Lo que tú tienes que preocuparte es que Dios te amó. Porque el que no tiene la semilla, el que no tiene, ¿cómo es la palabra? El que no tiene el espíritu de gracia, iba a decir otra palabra, cual el que no tiene, ay Dios mío, se me olvidó, el que no tiene la salvación, vamos a decir la salvación, no siente nada. El que no es elegido no tiene el espíritu de anhelar a Dios. Por lo tanto, va a terminar rechazando. Pero el que tiene la semilla incorruptible, ahí estoy llegando, ahí donde yo quería llegar. La semilla, Pablo dice otra palabra, no es semilla. La semilla no es otra palabra, incorruptible. Se me olvidó, oye Dios mío. El que no tiene la semilla incorruptible de Cristo, pues niega a Dios porque no tiene la semilla de Cristo. Por eso el faraón negó al Señor y fue malo y rebelde porque no tenía la semilla. Por eso Dios dice, yo te escogí, te di la semilla desde un principio y llegará un momento que al yo programarte tú me vas a decir que sí como quieras porque fuiste elegido. Tú y yo en esta generación somos los elegidos de Cristo. Así que no hay forma de que el libre albedrío tuerza la verdadera salvación y la predestinación. Dios te bendiga, Dios te me guarde, por gracia fuiste escogido. Dale gloria a Dios, porque no es para que te vanagloree, oh no. Todo esto es para Dios, gracias. Gracias, me humillo ante ti. Ese es el propósito de Dios. Amén. Dios te bendiga.